Un excelente día, queridos hermanos. Qué placer saludarles una vez más con la dicha y la bendición de Dios de contar con vida, de tener la oportunidad de estudiar su palabra, que es algo maravilloso, algo especial, algo que trae a nuestra vida una dicha y una paz que solo el estudio de la palabra de Dios nos puede dar. Qué placer saludarles una vez más y tener esta dicha de compartir un devocional. Queremos iniciar orando a nuestro Dios para pedir que Él nos dirija, que Él nos acompañe y que sea su Espíritu Santo quien nos dé la capacidad de comprender lo que vamos a estudiar. Oremos. Padre, que habitas en el alto cielo, te agradecemos, Señor, en esta hora por la vida, por la oportunidad que nos das también de estudiar tu palabra. Oramos para que todo lo que hemos de leer sea para nuestra bendición, que logremos entender y sacar la lección que tú nos quieres dar a través de tu palabra. Oro para que bendigas a cada uno de mis hermanos, que aparte el tiempo para estudiar tu palabra con nosotros, que tu Espíritu Santo siempre esté con ellos y que tus bendiciones nunca se aparten de sus vidas. Acompáñanos siempre y guíanos a través de tu santa voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, tenemos en esta oportunidad la continuación de la historia que hemos estado estudiando estos días anteriores. Hemos hablado sobre la vida, la historia y la determinación de Abraham, también el desarrollo que él tuvo con su familia, cómo fue la educación. Hemos estudiado temas muy importantes de cómo Dios mismo había dicho que él iba a guiar a su familia después de sí, que su descendencia iba a ser bien educada. Hemos estudiado también cómo Abraham en su momento perdió de vista la promesa de Dios y con el fin de conseguir el propósito específico hizo algo inadecuado, lo que estudiábamos en el devocional anterior. Hoy vamos a pasar a otra parte de la historia de Abraham con su familia. Siempre hemos estado viendo a Abraham, pero en el desarrollo no personal, sino en el desarrollo como familia, en su hogar, el desempeño que tuvo que ver con los seres que vivían con él, con los seres que él habitaba, las personas que formaban parte de su familia. Hoy tenemos el título de esta oportunidad, la prueba suprema de la fe de Abraham. Cuando hablamos de una prueba, hablamos de algo que viene a determinar si lo logramos o no lo logramos, si estamos dispuestos o no estamos dispuestos, si logramos ser calificados o descalificados. Ambas cosas tienen un desarrollo muy significativo en la vida de todos los seres humanos. En este caso, Abraham tuvo que ser probado. Abraham fue probado en muchas ocasiones, fue probado cuando a él se le dice vete de tu tierra y él toma la decisión de hacerlo, de seguir la orden de Dios, superó, pasó esa prueba de manera significativa, pero en esta ocasión él recibe otra prueba y esta prueba podemos mencionar que era más difícil que la primera en el acto que debía realizarse para cumplirle el requerimiento de Dios. Génesis capítulo 22, versículo número 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínense, queridos hermanos, lo destacable que fue en este momento para Abraham recibir una orden de Dios. Él recibe una determinada orden, era de manera específica, era de manera puntual lo que Dios le estaba pidiendo. Esa petición, esa determinación que él también debía tomar para cumplirla, no iba a ser algo fácil. La petición era algo complicado para Abraham. ¿Cómo lo iba a hacer? También era algo todavía mucho más complicado. Todo en esta petición de parte de Dios se iba a tornar para Abraham en algo muy complicado. Siempre ahora el desarrollo de Abraham, ahora con su hijo. Dios le hace la petición, tu hijo Isaac, yo quiero que me lo ofrezcas, quiero que me lo des en holocausto, te irás, le dice, a la tierra de Moria y allí me lo vas a ofrecer en el lugar que yo te voy a indicar. Dios le estaba haciendo la petición a Abraham. La pregunta es, ¿la cumpliría Abraham? ¿Cumpliría con el requisito, con la petición que Dios le estaba pidiendo? Quiero leer lo que dice la matutina El Cristo Triunfante, página número 85. En una visión de la noche, en su hogar de Berseba, cuando tenía 120 años de edad, Abraham recibió la sorpresiva orden. Toma ahora tu hijo, tu único,
Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Debía sacrificar a su hijo, su único hijo, el hijo de la promesa. Esa noche Abraham no pudo descansar. La voz le había hablado solo a él y solo él la había escuchado. Dios le había prometido que su nombre se perpetuaría por medio de Isaac, por lo que esta era una tremenda prueba para su fe. Abraham se había aferrado a la promesa de un hijo de su esposa Sara y el Señor había cumplido su promesa. Dejó a Ismael fuera del asunto al decir, tu único hijo. O sea, vamos a puntualizar los detalles acá narrados. Dios le pide ahora, ya en su hogar, hemos estudiado en el devocional anterior, había pasado por una crisis, había pasado un pleito entre las esposas de Abraham, entre esas dos mujeres, pero también entre la descendencia de ellos. Ismael, por un lado, había comenzado a odiar a Isaac porque era un choque, podemos decir así, de poderes en ese caso. Era un choque por herencia, por bienes, por supremacía, por liderazgo. Era algo que ocasionó un problema serio, pero en este caso Dios le había hecho una promesa a Abraham y le había dicho que su descendencia iba a ser grande, su descendencia perpetuaría su nombre y esa descendencia vendría de Sara específicamente. O sea, Dios le había dicho cada uno de esos puntos y Dios en este caso estaba demostrando que él iba a cumplir esa promesa. Por eso le dice, tu hijo, tu único hijo al que amas. Dice el párrafo que Dios en ese momento dio como Ismael no, pero no es porque Dios haga excepción de personas, sino porque la promesa era específica. Y Dios ahora lo que estaba haciendo era cumpliendo una promesa, cumpliendo lo que él mismo había dicho que sucedería en la vida de Abraham y de su descendencia, de su linaje. Pero Dios le estaba pidiendo ahora a Abraham que ofreciera en holocausto a su hijo. Le estaba diciendo a Abraham, imagínense hermanos, yo me pongo a pensar, el hecho de tener esta edad, saber que no iba a poder tener otro hijo, o sea, él era consciente de todo lo que involucraba esto y ahora recibir de parte de Dios la petición, ofrécemelo en holocausto, para él de verdad que fue algo trágico, algo que descontroló su pensamiento, su mente. Por eso dice el párrafo que él no pudo descansar esa noche. ¿Y cómo iba a poder descansar si había recibido una orden directa de parte de Dios? Lo había escuchado literalmente como Dios le había pedido. Esto, lo escuchó literalmente esa voz que le decía a través de la visión, ofrécemelo en holocausto, te vas a ir a tal lugar y en el monte que yo te diga, ahí lo ofrecerás. ¿Qué nos sigue diciendo la historia? Dios ya le había dicho, dice la matutina el Cristo triunfante, que por medio de Isaac su simiente sería como la arena del mar en multitud. Al salir de su tienda hacia la oscuridad de la noche, le pareció escuchar la misma voz divina que lo había llamado 50 años atrás a salir de Caldea, que le decía, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Sería posible que la misma voz que le ordenara sacrificar a su hijo? Y recordó la promesa, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿No era la voz de un extraño que le ordenaba ofrecer a su hijo en sacrificio? ¿Podía el Señor contradecirse? ¿Habría de cercenar la única esperanza del cumplimiento de la promesa? ¿Quedaría sin su hijo? Y me pongo a pensar, hermanos, que todas estas preguntas era lo que resonaba en la mente de Abraham. ¿Me voy a quedar sin mi hijo? ¿Se cumplirá o no se cumplirá la promesa? ¿Será que voy a lograr hacer que mi nombre se prolongue por toda la historia y que mi descendencia se mantenga firme? Era el pensamiento, era el reaccionar de este personaje durante esa noche, pensar y pensar, tengo que ofrecer a mi hijo, me voy a quedar sin descendencia, mi nombre será olvidado, la promesa que me hizo Dios, o será que esta es otra voz, no, pero es la misma que he escuchado. Y hermanos, estaba en ese dilema, pero fue consciente de que era la voz de Dios.
llega a la conclusión de que el mismo que le había hecho la promesa era el que ahora le estaba haciendo esta petición. Y él era consciente que debía cumplirla, así como había cumplido anteriormente el salir de la tierra en la que él habitaba a un lugar que Dios le mostraría. Vean que hay similitudes. Le dijo, vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Ahora le estaba diciendo, me vas a ofrecer a tu hijo un holocausto en el lugar que yo te mostraré. Dios estaba nuevamente haciéndole una prueba en magnitudes diferentes, pero con similitudes que venían a recordarle que era el mismo ser el que le estaba haciendo la petición. ¿Cumplió o no cumplió Abraham? Ahora viene, hermanos, lo complicado. Y a todo ser humano, cuando Dios nos pide, cuando Dios nos demanda algo, es lo más complicado quizás para nosotros, el cumplir cuando son requerimientos difíciles, cuando son requerimientos que involucran el desapegarnos de ideales, de planes, de familia, de amigos, es lo que más cuesta en la vida del ser humano. Abraham le estaba pidiendo que se desapegara, que rompiera ese vínculo en relación a tener a su hijo con vida. Dios le estaba pidiendo algo que es complicado para el ser humano, el desapegarse de aquellos seres, de aquellas personas a las que uno ama, a las que uno tienen una alta estima, aquellas a las que el corazón de uno está unido. Eso le estaba pidiendo Dios a Abraham. ¿Llegaría el punto en el que Abraham lo cumpliría? Nosotros conocemos la historia, por eso ahora se hace común. Pero pensemos, hermanos, en la situación de Abraham, el hecho de pensar, el dilema que tenía en su mente, ¿lo hago o no lo hago? El pensar, él me está pidiendo esto. Pero llegó un momento, hermanos, en el que la determinación de Abraham fue a tal grado que la historia dice esto. Siempre página 85. Pero Abraham no reflexiona, obedece. Su única esperanza se cifraba en que el Dios que había hecho todas las cosas también resucitara a su hijo de los muertos. Oigan la esperanza de Abraham. Bueno, yo lo voy a ofrecer, Dios me lo ha pedido, con la esperanza que tenía en su corazón que Dios le podría resucitar de entre los muertos. Esa era la esperanza. Eso indica, hermanos, que él llegó a la decisión de ofrecerlo en holocausto, de cumplirle el requerimiento de Dios, de cumplir con el mandato que Dios le había pedido. Él era ahora consciente que debía hacerlo y estaba dispuesto a hacerlo. El cuchillo se alzó. La historia nosotros la conocemos, se lo lleva, al niño no le había dicho y el niño le pregunta, papá, yo veo la leña, veo esto, pero no veo el animal para el sacrificio. Y ahora Dios proveerá. Todos no sabemos esa parte de la historia. Pero vean lo que llega. El cuchillo se alzó, pero no descendió. Dios habló y dijo, es suficiente. La fe del Padre y la sumisión del Hijo habían sido plenamente probadas. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ambas partes tuvieron que pasar la prueba, hermanos. Aquí no fue la prueba solo para Abraham específicamente, fue también para Isaac. Isaac fue probado, hermanos. Imagínense un muchacho que en ese momento tenía más fuerza. Su padre nos decía 120 años, ya un anciano, ya no con la misma fuerza de la juventud. Y este niño, al correr, al querer escapársele, Abraham no lo iba a alcanzar en ningún momento. Si a este niño se le hubiera cruzado por la mente, yo no voy a dejar que mi papá me quite la vida. Al ver esa situación, el niño empieza a correr y el padre no lo alcanzaba. Era imposible que alcanzara a un niño, que alcanzara a alguien de esa edad, un anciano, ya de 120 años. Por lo tanto, aquí se probó también la sumisión de Isaac. La obediencia tanto a su padre como también a la orden que Dios había dado. Y los dos pasaron esa prueba. Qué maravilloso, hermanos, es pensar que ambas partes pasaron esa prueba tan complicada, tan difícil, tan amarga de atravesar, tan complicada de llevar a cabo. Una orden que indiscutiblemente tuvo que haber llegado a un punto de mentalmente de destruir, psicológicamente destruir a estos dos personajes, pero se mantenían, hermanos, con la mente de obedecer a Dios. No reflexionó, decía, solo obedeció.
Y es, hermanos, a veces lo que nos toca hacer. Yo me pongo a pensar en esto. A veces en la Biblia hay cosas que sí están, sí son entendibles, pero que en ocasiones nosotros no las entendemos, quizás porque de repente no nos hemos detenido a estudiar tan puntualmente, o de repente porque determinadas cosas. Pero hay cosas que aunque nosotros no las entendamos, no porque no tengan una explicación, sino porque de hecho quizás yo no estoy en la capacidad de entenderlo de esa manera, o de repente nadie me lo ha explicado tal y como es. El hecho que no me lo hayan explicado bien no quiere decir que no debe cumplirse. Hay cosas que las debemos cumplir por fe. Cosas que tal vez no las entendemos en su plenitud, pero que debemos creerlas y obedecerlas por fe, en que así son las cosas. El pueblo de Dios siempre ha sido movido por la fe. Hay cosas, hermanos, que no las vamos a poder explicar, ni estudiando toda la Biblia las vamos a poder explicar. Nos toca creerlas, aceptarlas y vivirlas por fe. Hay muchas cosas en la Biblia, se preguntarán cuáles. ¿Cómo existe Dios, por ejemplo? No lo podemos explicar con la Biblia, no podemos explicarla con nada que haya sido escrito, pero lo creemos y lo creemos por fe. ¿Cómo fue hecho el universo? Nosotros no estuvimos ahí cuando fue creado el universo, pero por fe sabemos que fue hecho por la palabra de Dios. O sea, son cosas que nosotros las creemos, las reconocemos por medio de la fe. A Abraham ahora le tocó hacer eso. Le tocó por medio de la fe aceptar, confiar y obedecer a Dios. Aunque lo que estaba pidiéndosele era muy difícil y aparentemente nosotros decimos es que Abraham entendió. No, hermanos, Abraham no había entendido en su plenitud. ¿Por qué? Porque la esperanza de él es que Dios resucitaría a su hijo. Él era consciente, según él, que sí o sí lo iba a sacrificar. Pero el plan de Dios era solo probar la obediencia de Abraham y de este pequeño. Y cuando fue probada, ellos demostraron obediencia y sumisión a Dios. La prueba de Abraham era la más severa que pudo haber tenido cualquier ser humano. ¿Te quejas, hermano, de pruebas difíciles, complicadas? Le vuelvo a leer este párrafo. La prueba de Abraham era la más severa que pudo haber tenido cualquier ser humano. No solo era el hecho de perder a su hijo, el de la promesa, sino que él mismo debía quitarle la vida. Hermanos, esa prueba, la magnitud en la que se dio, en la que se realizó, nosotros no la podemos analizar en su plenitud. Ahora sí decimos, no, pero es que Dios se lo había pedido a Abraham y lo vemos como una historia común y corriente, como una historia que no le damos el trasfondo determinado, porque no estamos en el lugar de Abraham, porque no estamos, como decimos, en sus zapatos, porque no hemos tenido que vivir lo mismo. El vivir lo que una persona vive en su experiencia, es ahí cuando uno llega a comprender de verdad todo lo que tuvo que atravesar. Y como a nosotros no nos ha tocado atravesar eso, lo vemos como una historia y que hasta decimos, qué bonita la historia. No pensamos que para ellos no fue algo bonito, para ellos fue algo de una decisión muy difícil, muy dura en la vida, complicada. Si se hubiera apartado de Dios, jamás se lo habría conocido como el Padre de la fe. Si se hubiese desviado del mandato de Dios, el mundo habría perdido su gran ejemplo de fe en Dios y su victoria sobre la incredulidad. Esta lección fue dada con el propósito de que resplandeciera a lo largo de las edades para que todos aprendieran que no hay nada que sea demasiado precioso para ofrecer a Dios. La confianza en la palabra divina nos conducirá a ponerla en práctica en nuestra vida. Hermano, ¿nos duele a nosotros darle algo a Dios? ¿Nos cuesta entregarle algo a Dios que Él nos pide? Piensen que Abraham estuvo dispuesto a darle inclusive a la persona que más amaba en la vida. Estuvo dispuesto a darle lo mejor que tenía, lo más preciado que tenía. Yo pienso que si le hubiera pedido Dios toda su riqueza, todos sus bienes, se los da tranquilamente si los hubiera podido cambiar por su hijo. Al decirle, elige, ¿me das a tu hijo, me lo ofreces o me das todos tus bienes y riquezas? Abraham, sin pensarlo dos veces, le hubiera dado todos los bienes. Pero Dios le pidió específicamente a su hijo, su único hijo, le dijo Dios, el hijo de la promesa. Era bastante lo que le pedía. Era la vida prácticamente de Abraham lo que le estaba pidiendo. Y estuvo dispuesto. ¿Cuántas cosas que pide Dios que le demos, querido hermano, querido amigo? Nos duele dárselas.
sentimos tan complicado y decimos, no voy a poder. Dios nos pide nuestro tiempo. Es que no tengo tiempo para Dios. Dios nos pide nuestra fuerza. No, es que estoy cansado, ¿no? Y todo lo que Dios nos pide no se lo queremos dar. Nos pide Dios bienes inclusive. Nos pide el diezmo, que es algo que le pertenece a Él. No, es que ¿cómo se lo voy a dar? Me voy a quedar sin comida. O sea, todo lo que Dios nos pide lo vemos tan complicado, tan difícil. Comparémoslo con lo que tuvo que ofrecer Abraham, con lo que estuvo dispuesto a dar Abraham. Y veremos que lo que Dios nos pide a nosotros es insignificante a la par de eso, hermanos. En realidad, no se compara en magnitud. Y aún así nos cuesta, nos duele dárselo a Dios. Por eso es que no alcanzamos la magnitud de la fe de Abraham. Por eso es que nosotros no llegamos a parecernos ni en lo más mínimo a estos personajes. Tanto que hablábamos, que decimos que hay que imitarlos, que hay que ser igual a ellos, que hay que esforzarnos por llegar a esa plenitud. Pero hermanos, no le llegamos acá en el país. Hay un dicho que dice, no le llegamos ni a los talones a estos personajes. Porque no estamos dispuestos a entregar lo que más nos gusta para poder estar bien con Dios. Porque no estamos dispuestos a desapegarnos de aquello que amamos en la vida para poder servir a Dios, para poder ser fieles y cumplir los mandatos de Dios. Hasta que hagamos eso, queridos hermanos, nuestra fe crecerá más de lo que ahora está, porque nuestra fe, de acuerdo a la palabra de Dios, es demasiado pequeña. Debemos esforzarnos. Debemos estar dispuestos a darle lo mejor a Dios. Y Él se encargará de guiar nuestra vida al lugar correcto. Como le dijo a Abraham, en el lugar que yo te mostraré. Cuando estemos dispuestos a darle lo mejor a Dios, a darle todo lo de valor que poseemos, Dios nos mantendrá en el lugar indicado. El lugar que yo te mostraré, le dijo a Abraham. Dios se encargará, hermanos, de ponernos en el lugar correcto, en el lugar indicado. Pero para ello debemos demostrar fidelidad, obediencia y fe en Dios. Que el Señor pueda ayudarnos, pueda bendecirnos, es mi deseo en oración. Amén. Invitados para el siguiente devocional. El siguiente ya va a hablar sobre, ya no Abraham específicamente, sino ya Isaac y su familia. Siempre estamos viendo el desarrollo del personaje con su familia. La próxima vez estudiaremos ya Isaac y su familia, su descendencia. Vamos a finalizar en esta oportunidad orando a nuestro Dios. Padre bendito, gracias te damos por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Oro para que nos des la capacidad de entenderla siempre y de estar dispuestos a obedecerla. Danos, Señor, la capacidad de decisión para darte lo mejor de nuestra vida, para darte lo más especial y lo que pueda poseer mayor valor. Que estemos dispuestos a todo ello, por amor a ti. Padre bendito, guíanos, acompáñanos y perdona nuestros pecados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, agradezco a todos los que nos han acompañado. Gracias por apartar este espacio y por estar con nosotros. Les espero, si Dios nos regala la vida, en el siguiente devocional. Bendiciones para todos.